Y el primer tema, como bien lo había anunciado Rubén, ¿no? Vamos a hablar acerca de niño, niña y adolescente como sujeto de derecho, ¿no? Es primero centrarnos en en los conceptos generales que todo integrante del servicio de defensoría debe tener, ¿no? Entonces, para ello, va a ser este tema va a ser asumido por el doctor Jorge Ojeda. Pero permítame presentarle al doctor Jorge. Jorge Lisandro Ojeda Geldres es abogado especializado en Derecho de Familia, con énfasis en el campo de la protección y defensa de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Tiene más de 10 años de experiencia profesional como abogado tanto en el sector público y privado. Además es egresado de la Maestría de Derecho Constitucional, con especialización en Derecho Administrativo. Tiene 7 años de experiencia desempeñando la función de defensor conciliador responsable de la DEMUNA en el gobierno local, en la DEMUNA de La Punta. Asimismo, ha desempeñado, ¿no?, la función de jefe de Bienestar Social y Salud, encargado, así como secretario técnico de procedimientos administrativos disciplinarios de la Municipalidad Distrital de La Punta. Docente invitado en los cursos y diplomados especializados dictados por la institución adscrita al Colegio de Abogados de Cusco, con amplia experiencia en gestión municipal, ¿no? Actualmente forma parte del equipo de capacitación de la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías de la Dirección General de Niñas, Niñas y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, él nos va a abordar el tema de las niñas, niñas y adolescentes, ¿no?, como sujeto de derechos. Adelante, doctor Juan. Gracias, Carmencita. Rubensito, confírmame. ¿Se escucha Ahora sí bien ahora sí? se escucha Fuerte y muy bien. claro, fuerte y claro. Perfecto, muchas gracias. Sí, he tenido problemas con mi máquina. Pero bueno, ahora sí, vamos a centrarnos en el tema que nos compete el día de hoy. Como ya lo mencionó Carmencita, vamos a hablar sobre las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Pero antes de iniciar con la presentación y demás, quiero saber, y eso sí, nosotros dentro del equipo de capacitación nos gusta que esto sea interactivo. Probablemente el tema de activar los audios es mejor evitarlo porque somos muchos participantes, todos van a querer participar de la misma manera, pero sí me gustaría que puedan escribirlo en el chat, ¿no? Interactúen, yo los voy a ir leyendo, quisiera saber qué es lo que entienden ustedes por niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. ¿Cómo lo ven ustedes desde su perspectiva? ¿Qué es lo que ustedes pueden saber, ya sea porque lo han estudiado, ya sea porque lo han escuchado? ¿Qué es lo que entienden ustedes sobre niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho? A ver, yo los voy a ir leyendo, quisiera saber qué me pueden decir, porque es muy importante que sepamos a qué nos referimos como sujetos de derecho para desempeñar nosotros nuestra labor como defensores. Creo que todavía están un poco dormidos, Rubén, me parece, porque, a ver, ¿no? Porque no hay interacción. Ahí está, muy bien. Ahí vemos que ya están contestando. Sí, ante todo son personas, perfecto, muy bien. El hecho de determinar y distinguir que las niñas, niños, adolescentes son personas, ¿no? Los niños también tienen derechos que cumplir, bien. El sujeto de derecho es todo aquel que puede ser titular de derechos, pero también se le atribuyen obligaciones, muy bien. Eh, ¿Qué más? Que tienen todo derecho a su protección. Ok, hablamos de protección, ¿no? Una protección integral que se debe tener con las niñas, niños, adolescentes, ¿no? Gozan de los mismos derechos que todas las personas. Perfecto. Sí, estamos hablando de personas que tienen y gozan de derechos que le corresponden, ¿no? Le corresponden a todas las personas. ¿Cómo se les conocía? Se les conocía, no eran sujetos de derechos, sino objetos de protección antes de que apareciera la convención, antes de que llegáramos a nuestro código de niñas, niños y adolescentes, eran objeto de protección porque se atribuía que eran propiedad de los padres, ¿no? Ellos podían decir, no, yo le pego porque es mi hijo y hace lo que a mí, o sea, lo que yo quiera que haga, lo hace, ¿no? Si yo quiero que vaya, va. No, ellos no pueden decidir, no, ellos no pueden decir ni expresar su voluntad, ¿cierto? Antes se veía de esa forma, ahora no. Se les reconoce como sujetos de derecho justamente porque le corresponden, eso, gozan de esos derechos que les corresponden a todas las personas, pero además tienen derechos específicos
y especiales, ¿no? Derivados de su condición. Se implementan muchas normas, o sea, hay muchas normativas que se están implementando netamente para su protección integral, como ya lo mencionaba, y que se traducen en deberes específicos tanto para la familia como para la sociedad y el Estado, ¿ok? Entonces, eso es lo que engloba lo que es que sean sujetos de derecho. Además, las niñas, niños y adolescentes tenemos que tomar en cuenta que tienen que ser reconocidos y respetados, ¿no? Su reconocimiento en la participación, ¿no? Como sujetos activos de cambio dentro de los espacios sociales. No solamente está destinado esto para los adultos, y muchos de ustedes que ya son defensores, que están ahorita trabajando en una demuna, saben que nosotros trabajamos directamente con ellos, ¿no es así? Tenemos el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, donde es un espacio donde ellos pueden expresar todas sus opiniones y trabajar de manera conjunta directamente con el municipio al que estén adscritos en ese momento. ¿No es así? Bien, vamos a ver, vamos a compartir, permítame un segundo para compartir la pantalla. Esto se comparte con sonido también. Bien, entonces aquí tenemos nuestras diapositivas. Estamos hablando de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Entonces, vamos a hacer una primera pregunta, participación. ¿Cuál es la razón de ser de la Demuna? ¿Qué consideran ustedes cuál es la razón de ser? ¿Por qué existe la Demuna? ¿Para qué se crea la Demuna? ¿Cuál es la finalidad de contar nosotros con una defensoría municipal de niñas, niños y adolescentes? Y bueno, acá colocamos la razón de ser de la Demuna, pero también tenemos otros formatos de defensorías, ¿no es así? Pero ¿cuál es la razón de ser de la Defensoría? Para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dice Eliana. Kelly dice proteger, promover y restituir derechos vulnerados. La finalidad de la EMUNA es poder proteger y promocionar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, defender y respetar sus derechos de niñas, niños y adolescentes. Bien, esas todas son las respuestas válidas. Definitivamente nosotros en la DEMUNA protegemos, promovemos y restituimos derechos vulnerados. ¿Pero solamente será eso? ¿Saben que la creación o la finalidad de contar nosotros con una defensoría o con una demuna, aparte del hecho de defender sus derechos, ¿no? Darles a conocer a los adultos cuáles son los derechos protegidos de las niñas, niños y adolescentes, también se crea para que ellos puedan contar con un espacio donde ellos puedan llegar y expresar lo que a ellos les está pasando. Les pregunto, para ir a la demuna, las niñas, niños o adolescentes deben de ir acompañados de sus padres. Si ellos tienen algún problema, algún inconveniente, ellos necesitan ir a conversarlo, ¿tienen que ir con los papás, con la papá, con el papá, con la mamá? No, no, todos muy bien, todos me dicen que no. Efectivamente, ellos pueden ir solos. Ellos pueden estar siendo, ya sabemos que a veces no solamente la vulneración de derechos es de forma externa, también puede estar sucediendo dentro del hogar. Entonces, ¿por qué se crea? Exacto, muchas veces los padres son los agresores, como lo menciona Judith, puede ser, ¿no? Se pueden dar las situaciones. Entonces, ¿cuál ha sido la finalidad de que ellos tengan una defensoría? La finalidad es de que ellos puedan llegar y conversar con nosotros y decirnos, ¿sabes? Decirnos a nosotros, ¿sabes qué? Esto es lo que me está pasando. Y nosotros tenemos que saber entenderlos. Nosotros tenemos que saber escuchar. Muy importante el hecho de escucharlos e interpretar lo que ellos en su lenguaje nos quieren informar a nosotros, porque eh, ustedes consideran que como adultos escuchamos a los niños, a las niñas o a los adolescentes cuando quieren expresar algo, cuando ellos quieren dar su opinión sobre algo y lo ponen en sus palabras. ¿Los escuchamos? Muchas veces no los escuchamos. Exacto, muy pocas veces. Gracias, Fiorella. Muy pocas veces los escuchamos. ¿Por qué? Porque pensamos que ellos no lo están razonando, que ellos no están interpretando o ellos no saben de lo que están hablando. Cuando
cuando somos nosotros los que no entendemos que ellos en sus propias palabras nos están expresando algo. Y muchas veces son las necesidades que ellos tienen, de las cuales ellos mismos necesitan llegar a ellos, pero para llegar a ello necesitan de un adulto que pueda orientarlos, que los pueda guiar. ¿No es así? Bien, entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la motivación que ustedes tienen para ser defensor o defensora de la Defensoría de la Demona? ¿Qué motivación? O sea, ¿qué los ha llevado a trabajar en una Demona? Y ojo, esto es muy importante. Me motiva los más inocentes. ¿Ok? Marilandi, muy bien. Ese es, ese es un aporte. El hecho de que los motivan los más inocentes. Ser el pilar de aplicar el objeto general de la DNA. Dice, a veces por la rutina los padres dicen luego hablamos y no dan tiempo para marcar. Sí, efectivamente, eso es por el tema de que no se les escucha, ¿no? A ver, con respecto a la pregunta, velar por la integridad de las niñas, niños y adolescentes. La vocación de servicio que tengo, bien, es una vocación de servicio, la vulnerabilidad, me motivan las personas vulnerables. Ok, decimos que son vulnerables, ¿no es así? Son los más vulnerables porque ellos tienen derechos específicos para ellos, pero que a veces ellos mismos no los pueden alcanzar por sí solos y necesitan de nosotros los adultos para que podamos ayudarlos a que lleguen a esa finalidad. Pero, ¿por qué les pregunto el tema de cuál es la motivación de ser defensor? Anteriormente la Demuna no era tan conocida. Este es un espacio que se ha hecho conocido ya con el paso del tiempo y se le ha dado mucho más peso y mucho más relevancia, y considero que más relevancia nos dieron a partir de la creación de la norma del decreto legislativo 1297, donde se empiezan a conocer los casos por atención por riesgo de desprotección, ¿cierto? Nos dan más relevancia porque ya la DEMUNA puede realizar procedimientos administrativos y emitir resoluciones. Qué bueno, qué interesante, pero antes de eso nosotros ya trabajábamos estos procedimientos por riesgo, que eran considerados casos de presunto abandono, ¿no? Ahora ya no se conoce como abandono, sino desprotección, pero nosotros siempre hemos trabajado sobre ello, pero que necesitábamos más relevancia, conocer más, y la pregunta que va con respecto a cuál es mi motivación es porque a veces no todos llegan a la DEMUNA porque dicen, ah, yo quiero trabajar en la DEMUNA. Yo quiero trabajar por las niñas, niños y adolescentes. No, a veces en las municipalidades, ¿qué hacen? Nos rotamos de posición y llegamos a trabajar en la defensoría. Algunos no les gusta trabajar ahí al comienzo, pero cuando lo conocen y cuando ven el tipo de labor que se realiza, se quieren quedar en Demuna. ¿Por qué? Porque, mire, qué bonito, me dicen, ¿no? Mi vocación de servicio por los seres vulnerables que quiero entender dentro de la sociedad que son las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué mejor que poder ayudarlos, que poder protegerlos y poder enseñarles y orientarlos? Y muchas veces no solamente, o sea, y de hecho, no solamente orientamos a las niñas, niños y adolescentes, porque el trabajo de Demuna no termina ahí, sino que orientamos a los padres en sus competencias. Es más, nosotros dictamos un curso especializado en competencias parentales justamente para que ellos sepan cómo guiarlos, porque mientras son niños, nosotros vamos a orientarlos, vamos a explicarles muchas cosas porque vienen sus dudas, vienen sus preguntas, nosotros les enseñamos. Y cuando son adolescentes, ya los vamos guiando para convertirse en adultos responsables. Y todo viene desde la etapa de la niñez. Entonces, y justo acá viene otra pregunta. ¿Qué son para nosotros las niñas, niños y adolescentes? Ya sabemos que son un sector vulnerable, como me lo dice Jeff, un sector vulnerable. Pero, ¿qué son para nosotros las niñas, niños y adolescentes? ¿Qué consideran ustedes que qué es para ustedes niñas, niños y adolescentes? ¿Sujetos de derecho? ¿Seres humanos? Bien, Jeff. Sí, son sujetos de derecho. ¿Qué más? Personas con derechos. Exacto. Derechos que ya son inherentes a ellos porque nacen con ellos, y derechos que luego
se van a aplicar, se van a crear derechos específicos para ellos. Muy bien, tenemos claro el hecho de que son sujetos de derecho, son personas vulnerables, pero tienen derechos, tanto inherentes como específicos, son el futuro de nuestro país y debemos de educarlos para la vida. Son el futuro porque van a ser adultos y queremos que guíen bien el país, pero también son nuestro presente, porque dentro del presente es que nosotros los vamos a orientar para que lleguen a un futuro donde nosotros pretendemos que van a ser el futuro de nuestro país, lo puedan guiar de una forma adecuada y debemos educarlos para ello. Bien, muy bien. Entonces, vamos a avanzar un poco con el tema y vamos a ver un video, al cual quiero que le presten mucha atención. Permítanme, voy a minimizar estas pantallas. A ver, ¿me confirmas, Rubén, si se escucha bien el video, por favor? No es fácil ser niña o niño en un mundo adulto. A veces nos cuesta Sí, ok. entenderlos, sobre todo cuando expresan su molestia. Está tan mañoso, no sé qué le pasa. Me tiene tan aburrida. Juanito, tienes que portarte bien y hacerle caso a la mamá. Vamos a jugar con los niños. ¿Qué pasó antes? Ya, hijo, levántate. Tenemos que apurarnos, estamos atrasados. No, no quiero. Ya, pues apúrese. No. Ay, no seas mañoso. Hay que ir al jardín infantil. Ay, ¿hasta cuándo te digo que tenemos que irnos pronto? ¿Cómo no me entiendes? No quiero caminar, me duele. Ay, otra vez con maña. Está tan mañoso, no sé qué le pasa. Me tiene tan aburrida. No es fácil. ¿Tu audio, Jorge, está cerrado? Tienes razón. Disculpa, gracias, Rubén. Eh, Luego de ver el video, ¿qué dicen los adultos del comportamiento de Juanito? Y miren, no vamos a decir que somos ajenos a situaciones de este tipo y que nosotros también probablemente hayamos reaccionado de la misma manera. ¿Qué dicen? ¿Qué le dice que está fingiendo, que es malcriado? Bueno, lo primero, sí, Rosana, dicen que es malcriado, dicen que es mañoso. Bueno, en este caso hablamos, el audio es chileno, ¿no? Al decir mañoso están hablando de berrinchudo, correcto. Berrinchudo, ¿no? ¿Lo escuchan? Exacto. Maryland dice, no escuchan su voz, no lo están escuchando, simplemente están reaccionando a cómo se siente el niño, pero ¿se han puesto a pensar de que el hecho de que él reaccione de esta manera es porque algo le pasa? Yo les pregunto, por ejemplo, ¿no? Si ustedes van a hacer una intervención o van a hacer una capacitación o digamos que se van a realizar una actividad por el Día Internacional del Juego en una institución educativa. Primero, que para nosotros interactuar con los niños, ¿qué vamos a hacer? Ir a ponernos un saco, corbata, poner un PPT y empezarles a explicar, miren, y el día del juego es este, y les enseñamos las fotos de niños jugando. ¿Eso vamos a hacer? No. El defensor tiene que ser de campo, no solo de oficina. Tienen que salir, tienen que ir a tirarse al suelo, jugar con los niños y ver lo que está pasando, ponerse un poco al nivel de ellos para poderlos entender. Ahora, si ustedes van a una actividad como esta y ustedes ven que todos los niños están jugando, pero ven a un niño callado, tímido, sentado en un rincón, que cuando se le acerca hace un gesto así como que no, no me toques. ¿Eso es una señal de alerta para ustedes o no lo sería? Por supuesto, sí, es una señal de alerta. ¿Por qué? Porque algo debe estar pasando. ¿Por qué actúa de esa manera? De repente los papás también son tímidos y él está tomando la misma actitud o el mismo comportamiento que los padres. Pero eso es verlo de la forma, vamos a decirlo así, de la forma más bonita, ¿no?
pero ¿qué pasa si hay algo más? Entonces, uno tiene que analizar en todo momento, cuando intervenimos, cuando trabajamos con niñas, con niños y con adolescentes, tenemos que mirar todo el entorno exacto, a leer el lenguaje corporal, a escucharlos cuando ellos se expresan como Juanito. Juanito no quiere ir, no se quiere levantar, empieza a llorar. Piensan que es mañoso, no sabemos si de repente está con algún tipo de dolor, de la barriga, qué sé yo, no puede expresarlo de otra manera. El papá no voltea, no pregunta, ni siquiera le preguntan por qué, ¿no? ¿Cómo te sientes o por qué estás así? ¿O qué tienes? No, simplemente reniegan con él, lo callan, está caminando, no quiere caminar, no preguntan. Exacto, debemos ser empáticos. Judith dice, habla de empatía. Definitivamente, la empatía es tratar de ponernos un poco en el lugar del otro para saber qué es lo que está sintiendo. Y en base a ello poder trabajar, poder decirle, a ver, ¿qué sucede? ¿No? Pero no es tan fácil. Miren, vamos a ver esto. Hay un estudio que se realizó a través de una encuesta nacional por ENARES en el año 2017, perdón, 2019, donde habla sobre las creencias sobre la violencia hacia niñas, niños, adolescentes, y miren las cifras que encontramos. Encontramos que del 46% de los padres y madres que tienen derecho, creen que tienen derecho a pegarle a sus hijas e hijos. El 20% considera que para que sus hijos sean exitosos pueden recurrir al castigo físico, y el 41,2% de adolescentes varones consideran que pueden ser golpeados por sus padres si se portan mal. O sea, ¿qué nos da esto? Me parece que en la conciencia de los adultos está el hecho de que pegarles es una manera de corregirlos para que tengan éxito en el futuro. Esa es la conciencia que se ha creado. Y decir ahorita que nosotros somos adultos ahora, de repente no hemos pasado por una situación de ese tipo, sería mentir, pero nosotros hemos vivido esa situación y nos hemos dado cuenta que con el paso del tiempo y con todo lo que ha cambiado, no es necesario recurrir al castigo físico para poder criar, para poder orientar y para que nuestros hijos o nuestras hijas tengan éxito. ¿Qué es lo que se encuentra? Después de ese estudio, ¿qué se encuentra? 6 de cada 10 niños y niñas de 9 a 11 años y 7 de cada 10 niños, perdón, 7 de cada 10 adolescentes de 12 a 17 años han sufrido violencia física o psicológica alguna vez en su vida. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Ya. Se hace el estudio y se verifica que no es una corrección, no es que se sientan bien, sino que han sido violentados físicamente o psicológicamente. El 58,6% de niñas, de niños y niñas de 9 a 11 años, y el 69,2% de adolescentes entre 12 y 17 años se encuentran en riesgo de desprotección familiar. El marco del riesgo de desprotección familiar es amplio, lo vamos a trabajar. Hay un curso también especializado para eso que nosotros brindamos, pero ¿de qué nos habla el riesgo de vulneración de derechos y de derechos muy específicos? ¿No es así? ¿Qué pasa? Que podemos encontrarnos con los casos más comunes, por ejemplo, del tema de negligencia de los padres para el cuidado de sus hijos, y se desarrolla y se desenvuelve dentro de todo este ámbito, ¿no? Hablamos sobre creencias sobre la violencia. Todo esto hay que cambiarlo. Ya no es la forma de educar, ya no es la forma de corregir, ya no es la forma de enseñar. Y estas cifras tienen que ir bajando a medida que pasen los años, porque si no vamos a llegar a más violencia física y más violencia psicológica y más casos de riesgo de desprotección, y peor aún, que puedan llegar a ser desprotección familiar. Entonces, son cifras a tomar en cuenta. Vamos a ver la segunda parte de este video. Tratemos de otra forma. Ya, hijo, levántate. Tenemos que apurarnos, estamos atrasados. No, no quiero. No. No me pegues, mi amor. Me duele. Yo no te pego a ti. ¿Estás enojado? ¿Tienes sueño? Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantarse.
¿Tuviste algún sueño feo? Sí, ¿Me quieres contar el sueño? no. Bueno, mi amor, pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Mamá, había una araña. ¿Había una araña en el sueño? Sí, y estaba persiguiéndome. ¿Y te dio susto? Ujú. Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. Bueno. ¡Hola! ¡Hora de levantarse! ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. ¡Chao, hijo! ¡Que te vaya bien! Chao, papá. ¿Qué pasa, hijo? Me duele el pie. A ver, ¿qué pie le duele? Ese, mamá. Oh, hay una piedra, pues. Ya, ahora sí. Sí, gracias. Mamá, no quiero ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Yo sé que quieres estar conmigo, mi amor. A mí también me gusta estar contigo. A ver, ¿qué te parece que cuando yo me acuerde de ti en mi trabajo, te voy a hacer un dibujo? Y cuando tú te acuerdes de mí, también me haces un dibujo. Y en la tarde nos entregamos todos los dibujos que hicimos. Te puedo hacer corazones. ¡Qué buena idea, mi amor! ¿Y qué te gustaría que haga yo? Corazones también. ¿Sabe, tía? Juanito está un poquito regalón y con un poco de sueño. Es que no durmió muy bien. Tuvo una pesadilla con una araña. ¿Cierto, mi amor? Sí, era fea y me perseguía. Ah, ¿y te dio mucho susto? Sí, me dio miedo. Oye, a mí también hay cosas que me dan susto. ¿Verdad, tía? Sí, pues. Niños, ¿les gustaría que habláramos de las arañas? ¡Sí! Tratemos. A ver. Y luego, viendo esta segunda parte, ¿qué hizo la diferencia? ¿Qué cambió? Gran diferencia, dice Jesús. Se validan los sentimientos del niño sin minimizar sus sentimientos, favoreciendo la expresión de estos, mejorando el vínculo. Sí, es cierto, hay una escucha activa, dice Catherine. La situación cambia cuando hay empatía y una escucha activa. Está validando sus emociones y existe una relación más armoniosa. El trato y el cariño le dio confianza al hijo. Qué importante, ¿no? El trato, darle confianza. ¿Por qué? Porque ellos también tienen sus tiempos. Se dieron cuenta que cuando le preguntan, ¿quieres contarme? Y él dijo, no, no se sentía seguro de querer contarlo. Y su mamá no lo obligó a contarle qué es lo que sucedía, sino que le da el espacio hasta que él sea capaz de poder expresarlo. ¿Por qué? Porque le da la confianza de poder decirle las cosas. El papá tuvo una participación pequeña, pero se acerca a él con una actitud totalmente diferente a la que vimos en el primer video y le explica cuál es la importancia de ir al colegio. ¿Se dan cuenta? Es un trabajo ya en equipo, de papá y de mamá. No solamente que la mamá lo está cambiando, ella solita ve por su hijo y se lo lleva. No, están ambos. Y en el camino, ¿qué pasó? ¿Por qué era su dolor de pie? ¿Por qué no quería caminar? Porque tenía una piedra en el zapato. El hecho de hacerlo, seguir, exacto, seguir caminando con esa piedra en el zapato así hasta el colegio, porque no nos detuvimos a preguntarle qué le pasa, por qué le duele y qué es lo que sentía. ¿Qué podemos hacer? Le puede ocasionar una herida en el pie, ¿no? Puede hacerle un daño al niño. Y eso es porque no lo escuchamos cuando nos lo dijo, ¿cierto? Entonces es importante sentarnos a escuchar. Se dan cuenta que él igual insistió en que no quería ir al colegio, pero ¿qué hubo ahí entre la mamá y el hijo? Hubo una negociación, ¿no? No es que yo te voy a comprar algo, no te voy a comprar un juguete si vas al colegio, no, porque eso los acostumbra a otro tipo de circunstancias, esos son premios. Pero acá hubo una negociación donde la mamá le dice, ¿qué te parece si tú me haces un dibujo y yo te doy, y yo también hago un dibujo para ti, y luego cuando estemos en casa, cuando nos veamos, nos entregamos los dibujos? Hay que negociar, hay que saber trabajar. No es necesario llegar a los gritos, no es necesario llegar al castigo físico. Bien, es importante la atención. Entonces, niñas y niños son seres sociables. ¿Por qué decimos que son seres sociables? Porque
ellos salen, se relacionan con el mundo, con quienes están a su alrededor, sobre todo con sus pares, y hacen amigos muy rápido. Porque de repente para nosotros que somos adultos, llegar a un lugar de repente y hacer amigos y conocernos y, hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge, yo soy tal, entonces, hey, vamos a salir un rato. No, no hacemos eso ahora. Nosotros tenemos más cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos pasado por muchas etapas que ellos aún no pasan y nos es más difícil empezar a confiar. Los niños no. Los niños son seres sociables de por sí. Los niños van, juegan con sus pares, se olvidan de las cosas que pueden haber pasado, ¿no? Porque una discusión, una pelea con otro niño les dura un día. A los adultos le puede durar mm, hasta para toda la vida una pelea. Entonces, por eso decimos que son seres sociables. Necesitan de mucha actividad física. Sí, definitivamente los niños tienen mucha Jorge, energía. Jorge, Sí, perdón. Nos sí. queda 10 minutos. 10 minutos, ya Carmencita, gracias. Los niños necesitan de mucha actividad física, necesitan desgastar esa energía y parte dentro de sus derechos es el derecho al juego. Entonces ellos necesitan jugar mucho, ¿ok? Es, ¿Qué más? Tienen pensamiento lógico. Ellos, como les estaba diciendo, ellos ya interpretan a su manera, pero interpretan las cosas, preguntan, porque ellos tienen muchas dudas, porque no hay cosas que obviamente no lo entienden o lo entienden de acuerdo a la edad que tiene. Y uno tiene que explicárselos, pero ellos ya lo razonan, experimentan emociones diversas. Ellos, como les digo, ¿no? Ellos pueden estar felices, pueden cambiar en un momento, sentirse un poco tristes, estar preocupados, pero sus cambios de emociones son lo que ellos no van a entender. En algún momento no van a saber por qué se sienten de esa manera. Es ahí donde entran los padres, ¿no? Entra la familia para cambiar esas emociones o para explicarles por qué lo están sintiendo, por qué se sienten así. Son capaces de desarrollar el autoconcepto y el autoconcepto lo desarrollan con ayuda de nosotros. Pero ¿qué va a pasar si a nuestro hijo, a nuestra hija en la casa le decimos, tú eres un vago, eres tonto, estás gordo, van a desarrollar el autoconcepto en base a lo que le estamos diciendo nosotros, porque esa es la perspectiva que les damos nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo les decimos, porque ellos lo van a interpretar de esa manera. Y cuando vayan y digan, no, yo soy tonto, eso no es porque él crea que lo es, sino porque lo escuchó de otra parte. Entonces, ellos van a desarrollar su autoconcepto en base a eso. Pues hay que tener mucho cuidado en cuándo le decimos y cómo le decimos las cosas. Se les atribuyen la condición de vulnerables, que es la palabra que ahora hemos utilizado todos, ¿no? Porque les decimos vulnerables. ¿Por qué? Porque debido a que cualquier cosa que surja en su entorno puede afectar. Cualquier cosa alrededor. Los adultos nosotros lo podemos resolver de manera inmediata, cualquier situación que se nos presente, pero los niños no. Y para eso necesitan nuestra ayuda. Bien, por eso es que se les atribuye la condición de vulnerable, porque cualquier cosa que surja en su entorno podría afectarlos. Bien, y se les conoce, bueno, ¿cómo se les conoce a las niñas y a los niños? ¿Desde cuándo se dice que son niños y niñas? Y esto es algo que está en nuestro código y por favor ténganlo en cuenta, porque niño y niña se es desde la concepción hasta los 12 años, ¿ok? Desde la concepción hasta los 12 años de edad. Es ahí cuando son niñas y niños. Ahora, esta raya apareció así. Ujú, raro. Ok, adolescentes. ¿Cuál es Alguien la está etapa? explorando. Sí, ¿verdad? Ha hecho un dibujo por ahí. Este, bien, está bien. Estamos hablando de niñas, niños están jugando, no hay problema. Siempre y cuando no me tapen las letras, por favor. Ya, vamos a ver. Adolescentes, hablamos de etapas de cambios. Hay muchos cambios, pasan de la niñez y la adolescencia, pasan de la etapa en la que hacen preguntas a explorar ellos mismos, ya no con ayuda de nosotros, sino que ahora se van a relacionar ellos más. ¿Con quién se van a relacionar? Porque ellos van a tener pensamientos, razonamientos elaborados junto con habilidad para el lenguaje y comunicación. Pero ¿con quiénes se desarrollan ellos más?
o con quiénes se juntan más. Se juntan con sus pares. Es la etapa donde más están los amigos presentes antes que escuchar a papá y a mamá, sobre todo cuando papá y mamá no tuvieron una buena comunicación o no le dieron la confianza de que de niños se pudieran comunicar y contarles todo. Porque hay muchas situaciones en que los niños, ya siendo adolescentes, van y le cuentan a su papá, mira, ¿sabes qué, papá? Me está pasando esto, ¿qué me puedes aconsejar? Y en vez de que el papá empiece, ¿cómo se te ocurre de haber hecho eso, que no sé qué? Y empieza a renegar, le dice, a ver, hijo, cuéntame, yo te voy a explicar, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer, y lo ayuda. Entonces, hay muchas situaciones en las que uno tiene que estar consciente de que los adolescentes van a pasar por una etapa de muchos cambios que no van a entender. Entonces, su autoestima depende de su vida social. Claro, va a depender de las personas con las que se relacionan y fortalecen estas relaciones entre grupos de pares, o sea, con adolescentes, con personas de su misma edad. Entonces ahí es donde ellos se fortalecen, pero también va a depender de cómo los ven ellos. Y esto viene, como les digo, desde la niñez. Si nosotros les formamos un autoconcepto, ellos van a formar su autoconcepto en base a críticas que nosotros realicemos, cómo se van a ellos a presentar cuando estén con sus pares y cómo se van a desarrollar en su vida social. Entonces, justamente todo esto es lo que involucra. Y el tema de autoestima en los adolescentes es algo que es parte de muchas situaciones que pueden involucrar situaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque una baja autoestima puede llevar a situaciones hasta mortales. Entonces, hay que tener mucho cuidado y saber llevar y saber orientar, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Y para los papás es muy difícil, para los padres, para las madres es difícil la etapa de la adolescencia porque dicen, mi hijo no me hace caso, no sé cómo llegar a él. Nosotros tenemos que ayudar en el desarrollo de esas competencias parentales. Prefieren pasar más tiempo con sus amigos que con su familia. Es justamente lo que estamos conversando, ¿no? Y adolescente es desde los 12 años hasta cumplir los 18. Bien, niño es desde la concepción hasta los 12. Cumplidos 12 es desde los 12 hasta los 18 años. Y aquí en nuestro país se hace esa diferenciación. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos no hay una diferenciación con respecto al tema de desde cuándo, porque para ellos son niños hasta los 21. Recién a los 21 ellos se convierten en adultos, ¿no? Nosotros no, hacemos una distinción. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios. Entre el niño y el adolescente hay muchos cambios en el tema de pensamiento, en el tema de razonamiento, en el tema de la autoestima, en el tema de con quiénes se van a involucrar, su vida social y demás. Bien. Entonces, decimos que son rebeldes, son cuestionadores, pero ¿eso es ser malo? No, no es ser malo. El que sea rebelde, o sea, mostrar rebeldía refleja mucho su autonomía. Sin embargo, hay que saber orientar esa rebeldía, ¿no? El cuestionar es preguntar, es decir, ok, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque tiene su propia opinión, su propio razonamiento. Y si está equivocado, obviamente tendremos que sustentarle el por qué, para que sepa por qué se equivocó. Y si no, probablemente seamos los equivocados nosotros. Pero ¿qué pasa? Que cuando a un adolescente cuestiona a un adulto, y a pesar de que el adulto tiene la razón, ¿qué pasa con el adulto? Perdón, aunque así el adolescente tiene la razón, ¿qué pasa con el adulto? El adulto se molesta porque dice, ¿cómo el adolescente me va a cuestionar a mí y va a saber más que yo o va a querer saber más que yo? Y no, no es que sepa más que, no es que sepa, de repente no es que sepa más que uno, sino que simplemente ese tema sí lo conoce y lo conoce mejor. Pero son Nos quedan situaciones y no es 5 malo minutos. hacerlo. Perdón, Nos quedan 5 minutos. ya, ya terminó, Carmencita. Bien, para ver este tema rapidito, como ya hablábamos, son niños, niñas, adolescentes, son sujetos de derecho, ¿no? Sabemos que hablamos que es un derecho, es algo inherente, o sea, porque no necesariamente es algo que se crea por las normativas legales, no, porque nosotros nacemos con derechos. Y antes de que existieran las normas, nosotros ya teníamos estos derechos. ¿Qué ha hecho la normativa? ¿Qué ha hecho el hecho de que se plasmen en documentos? Es ponerlos en blanco y negro para que sepamos cuáles son y sepamos distinguirlos. Y probablemente existan más que todavía no descubrimos y que más adelante vamos a ir plasmando en más documentos, pero siempre han estado ahí. Bien. ¿Y qué es el deber?
es lo que nosotros tenemos, es lo que se tiene como obligación, ¿bien? Porque a pasar, también nosotros tenemos derechos, con los deberes tenemos responsabilidades y estas responsabilidades tenemos que cumplirlas, ¿bien? Entonces, por qué derechos específicos para niñas, niños y adolescentes? Hablábamos de que ellos tienen los derechos inherentes, pero también se han creado derechos específicos para ellos. ¿Por qué? Porque tienen necesidades propias de su edad, porque no se les puede juzgar, no se les puede catalogar en la misma condición que a un adulto. Entonces ellos tienen sus propias necesidades, están en pleno desarrollo y son más vulnerables que los adultos. No quiere decir que los adultos no sean vulnerables, pero los adultos ya se defienden con sus propios medios, los niños no. Entonces hay que crear normativas específicas para ellos, ¿no? Tienen ellos derechos específicos y para eso se crean las normativas específicas netamente para ellos. Bien, vamos a ver estos enfoques de género rapidito. Hay otros enfoques de género, bien, ojo, estamos hablando de enfoques y no de ideología. Estos son enfoques de género, del curso y ciclo de la vida y de la interculturalidad. El primero de género es una forma de mirar la realidad, identificando los roles y las tareas que realizan las mujeres y los hombres en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellas y ellos. Bien, es una forma de ver el tema de que son equitativos las labores que realizan tanto las mujeres como los hombres en una sociedad. Después hablamos del curso y ciclo de la vida. Y acá podemos ver, ¿no? Desde que está gestando, ya hablamos desde la concepción, el parto, niños, bien, hasta la etapa escolar, la adolescencia, adultos y adulto mayor, que son las intervenciones a través del ciclo de la vida. Y la interculturalidad establece el reconocimiento de las diferencias culturales como uno de los pilares de la construcción de una sociedad democrática fundamentada en el establecimiento de relaciones de equidad e igualdad de oportunidades de derechos. El enfoque intercultural en este servicio es el proceso de adaptación para atender de manera pertinente las necesidades culturales y sociales de las niñas, niños y adolescentes de los diferentes grupos étnicos culturales del país. ¿A qué nos referimos? Que digamos, ahorita, por ejemplo, digamos, yo he trabajado en la Demuna de La Punta por muchos años, ¿bien? Y la Demuna de La Punta es una realidad donde el distrito es un distrito pequeño, ¿no? Se presentan casos que van en relación a otro distrito, pero es por la cantidad de habitantes que tiene ese municipio. Pero digamos que a mí me envían a trabajar a Loreto, por ejemplo, ¿no? Ya es otro enfoque el que yo tengo que plasmar. No puedo trabajar como trabajaba en La Punta, no puedo trabajar de la misma manera en Loreto. Entonces yo tengo que ampliar el enfoque, el enfoque intercultural, ver cuáles son las costumbres ahí, cómo es que se maneja el servicio y adaptarme para atender de manera pertinente los casos que se presenten. Bien, el principio del interés superior del niño, la ley 30466, se basa en que es un derecho sustantivo, ¿bien? Porque se considera primordial frente a distintos intereses al momento de resolver un caso, ¿ya? O sea, donde involucre niñas, niños y adolescentes, primero están los intereses de ellos, ¿bien? Principio jurídico interpretativo, si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que le satisfaga a la niña, niño o adolescente, su interés superior. ¿Ok? Si hay más de una interpretación, la que sea mejor para ellos es la que se va a aplicar. Y es una norma de procedimiento en el proceso de adopción de decisiones. Deberá incluir una estimación de las posibilidades, repercusiones de la decisión en el niño y el adolescente. ¿Por qué? Porque ya sean positivas o negativas, tenemos que buscar la mejor decisión que le va a beneficiar a ellos. ¿Sí? Ok. Eh, el último video, creo que ya no me da chance, en el último video nos hacen el resumen de la diferencia entre lo que vivió Juanito Quiero en la decir primera etapa. algo importante. Bien, entonces, quiero pasar a este cuadro que es el tipo de sistema que se maneja, y hablamos José, de un... Sí, creo que sí Carmencita. es necesario que pases el video. ¿Sí? ¿Me das chance Sí, para pasarlo claro, entonces? Ya, bueno, pasa sí. el video. Mi coordinadora me da chance de pasarlo, entonces mandamos el video. Permítanme un segundito que ya me fui hasta el final. A ver.
Listo. A ver, vamos a ver el video entonces. Quiero decir algo importante. Cuando los niños estamos molestos o tenemos rabia, necesitamos que nos escuchen. Me duele el pie. A ver, ¿qué pie le duele? Ese mamá. Mamá, no quiero ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Que respeten nuestros tiempos. A veces no podemos ir tan rápido como los grandes quieren. ¿Me quieres contar el sueño? No. Bueno, mi amor, pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Que nos ayuden a entender qué nos pasa. ¿Estás enojado? ¿Tienes sueño? Ujú, ¿Tuviste algún sueño feo? ¿Y te dio susto? ujú. Ayuda para calmarnos. Nos cuesta hacerlo solitos. Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantarse. Que nos digan con claridad lo que nos quieren enseñar. A veces nos dicen, pórtate bien. ¿Qué será eso? No me pegues, mi amor. Yo no te pego a ti. ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. Necesitamos que nos traten con respeto y nos den el ejemplo. No nos pidan cosas que los adultos no hacen. ¡No me grites! Es diferente que nos digan Te estoy escuchando, hijo, no me grites. Yo no te grito a ti. Háblame suave. que con su ejemplo nos enseñen a reconocer los errores. Hijo, disculpa. No está bien que te grite. Que nos enseñen a pedir ayuda cuando no podemos resolver solos los problemas. Por favor, ¿puedes ver tú a Juanito? Estoy demasiado nerviosa y no quiero ser pesada con él. Por último, quiero contarles que no somos mañosos. Nos pasan cosas, como a todas las personas. Necesitamos que nos conozcan y nos entiendan, para que nos puedan ayudar a crecer y desarrollarnos muy bien. ¿Creen que puedan ayudarnos? Bien, importante, ¿no? Gracias, Carmencita, por dejarnos pasar el video. Importante porque justo como conversábamos, el niño dentro del video desarrolla el hecho de decir, ok, necesito que me escuches, necesito que me entiendas y que me enseñes con el ejemplo, que no me grites, ¿no? Es diferente que me lo digas de otra manera, y que necesitan ayuda, que ellos dicen, nos pasan cosas, pero no es fácil a veces que me entiendan. ¿Por qué? Porque no me están escuchando. Entonces, eso es el trasfondo de esto, el hecho de ver este tema es que ellos son sujetos de derecho a los cuales nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Y como mencionaba, por ejemplo, hablábamos del caso de riesgo de desprotección. Dentro de nuestro procedimiento por riesgo de desprotección, que vamos a ver más adelante, nos indican que tenemos que escuchar y que tenemos que colocar la opinión de la niña, niño o adolescente. ¿Por qué? Porque tenemos que escucharlo. Tenemos que saber cómo se sienten ellos directamente ante el caso que estamos viendo. Bien, ahora, les hablaba del tema del macro, bueno, el tema, los subsistemas que tiene nuestra etapa de intervención. Y hablamos de que el microsistema es la niña, el niño adolescente, el mesosistema es ya la familia, sus compañeros, el centro escolar y el vecindario. El exosistema ya viene siendo el gobierno local, la familia extendida, la iglesia o la televisión. Y el macrosistema ya hablamos del gobierno, del sistema religioso y de los valores sociales. Entonces, este modelo de intervención es el modelo de intervención ecológico de Uri Bronfenbrenner. Todavía me cuesta un poco su apellido. Bien, como para que lo tengan en cuenta y lo puedan revisar. Y por último, dejarlos con un mensaje, ¿no? Que a ningún niño le falte una escalera para llegar a sus sueños. Y quién mejor que nosotros para poderlos orientar y para poderlos guiar. Eso ha sido todo respecto a este tema. Muchas gracias y gracias, Carmencita, por el tiempo.